Buenos días, profesora. Yo soy el alumno Darío Carranza Macedo del curso de Individuo y Medio Ambiente. El día de hoy vengo a hablarle sobre uno de mis ecosistemas favoritos, el cual es el ecosistema de los manglares. Primero vamos a continuar con lo que desarrollamos en el primer portafolio. En el primer portafolio desarrollamos sobre qué eran los manglares y sobre datos de información de este mismo. El día de hoy vamos a hablar sobre un impacto ambiental que esté afectando a este ecosistema y que esté también generando ciertos daños en este. Primero hay que recapitular lo que vimos en el portafolio uno, que son los manglares. Los manglares son ecosistemas únicos de la costa, los cuales están predominados y que tienen gran cantidad de especies y principalmente predominan en lo que es el mangle, un arbusto de la familia del manglar, cual también le da el nombre al ecosistema por su gran variedad de este mismo. También mencionar, antes de comenzar con lo que es principalmente el factor ambiental que está alterando a este ecosistema, quiero comenzar mencionando los factores beneficiosos que tiene este ecosistema al ambiente, porque es un ecosistema que no solamente alberga gran cantidad de biodiversidad, sino que también da factores que ayudan mucho al medio ambiente. Comenzamos primero con el que es la protección costera. Las raíces de los manglares, estas al momento de fijarse en el suelo, lo que hacen es que aglutinan el suelo, lo que permite que se pueda reducir la velocidad del flujo del agua, permitiendo reducir también lo que es la erosión costera. También son barreras naturales, pueden reducir los huracanes y también ayudar contra las tormentas tropicales. También los manglares son refugios para gran cantidad de biodiversidad, más que nada especies que son de consumo humano, muy buenas para nosotros, que están mayormente en la costa. Otro factor muy interesante que tiene este ecosistema es que tiene lo que es la captura de carbono. Absorbe carbono y lo almacena dentro de su suelo, gracias a la gran vegetación que tiene y los manglares. Este es un factor que es bueno, pero también tiene su pro y su contra, porque absorbe gran cantidad de carbono, pero si algún día, en algún momento, este ecosistema llegara a colapsar, el ecosistema en sí podría liberar de sus sedimentos el carbono, haciendo que eso se libere al, al aire, permitiendo un gran daño a la atmósfera. Y por eso considero también yo que se debe cuidar demasiado ese ecosistema. Ahora que ya sabemos los beneficios, quisiera hablarles del impacto ambiental que está afectando a este ecosistema. Hoy vengo a hablarles sobre lo que es la variabilidad climática, un fenómeno generado debido al fenómeno del niño. Primero vamos a saber qué es el fenómeno del niño. El fenómeno del niño es un evento climático natural que se produce cuando la superficie del Océano Pacífico aumenta su temperatura, lo cual provoca alteraciones climáticas, entre ellas lo que son las inundaciones, sequías y lluvias intensas. Ahora, ¿qué causa el fenómeno del niño? Se entiende el fenómeno del niño como una interacción de lo que es la atmósfera y el océano. Además, que también cuando la corriente de Humboldt entra en este efecto, ya que la corriente de Humboldt lo que aporta es una corriente fría, esto lo que hace es que evita que se pueda generar la evaporación y la generación de las zonas lluvias en la zona costera del Perú. A continuación, te vamos a mencionar sobre los otros factores que genera este fenómeno del niño. Continuando con lo mencionado anteriormente, también sabemos que este fenómeno puede variar de zonas. Puede irse también a zonas como zona del noroeste de Australia y las costas del Pacífico de Ecuador. Es un fenómeno ocasional, es algo irregular y es muy aperiódico, o sea que puede variar, a veces puede pasar, a veces no, y también lo cual produce muchas repercusiones que son socioeconómicas en todo el mundo. Y también cada vez que sucede, varía su intensidad. El niño, además de producir un gran aumento en la temperatura del nivel del mar costero, también produce mayores lluvias. Por ejemplo, en los años 1982, 83, 87, 1997 y 98, Tumbes presentó un caudal medio anual mayor de 300 y 500%. Además, la presencia de lluvias fuertes también en los años de 1982 y 1997 generó que aumentara el caudal del río Tumbes. Esto generó que aumentara hasta 20 veces lo que era la erosión promedio, haciendo que esto generara mucho daño a los manglares. Ahora vamos a ver los principales efectos que dañan, o sea, que genera el fenómeno del niño que dañan a los manglares.
El principal efecto que ocurre ante este fenómeno es que lo que hace el fenómeno de niño es que desalifica, o sea, reduce la cantidad de sal. Porque, ¿Y esto por qué afecta a los manglares? Principalmente porque los manglares requieren grandes cantidades y grandes concentraciones de sal para poder desarrollarse con lo que es normalidad. Y cuando estas bajan, no solamente debilitan a los manglares y a los mangles, sino que también debilitan a los recursos hidrobiológicos de esta zona. Los periodos largos de baja salinidad interfieren en el desarrollo y también el crecimiento, también no solamente de las plantas, sino también de los animales marinos que viven ahí, como son los moluscos, los crustáceos, esas especies marinas que hay ahí también. Y también los mangles. Solamente generan daños a las especies en el aspecto de salud, sino también en el aspecto de reproducción, reduciendo su cantidad dependiendo de la cantidad del nivel de la sal. También el aumento del nivel del mar produce una inundación en estas zonas, haciendo que esto genere daños al ecosistema y a su vegetación. También, al haber un aumento de temperatura, esta provoca alteraciones en las especies que habitan este ecosistema, haciendo que varíe su cantidad en aumentándolas o disminuyéndolas. Y el último factor que yo quisiera mencionar es que si este factor sigue avanzando y sigue dañando el ecosistema, no solamente hemos visto que en el aspecto de la erosión, sino también en el aspecto de las inundaciones, la desalificación del ecosistema va a dañar a las plantas y a los seres vivos que habitan esta zona, tarde o temprano va a terminar haciendo que el ecosistema colapse. Y como ya mencioné al principio, si este ecosistema llega a colapsar, lo que se liberaría es toda la concentración que tiene de carbono en su suelo. Y no estamos hablando de carbono de solamente 10 años, 20 años, 30 años, estamos hablando de carbono de miles de años almacenado en el suelo de este ecosistema. Y si esto llegara a pasar, tarde o temprano, ese carbono saldría a la superficie, generando un gran daño a la capa de ozono. Por eso es que yo doy la conciencia de cuidar este ecosistema, ya que es un ecosistema muy valioso, como ya vimos que aporta grandes valores, que aportan mucho al ecosistema y al medio ambiente, solamente como protección, sino también como hábitat para grandes especies, también siendo un ecosistema muy bueno para todo el medio ambiente, como dijimos ya, almacenando más carbono que mucha cantidad de árboles, y por eso recomiendo cuidar mucho este ecosistema. Bueno, profesora, yo soy el alumno de Carlos Macedo, quisiera agradecer a usted por haber escuchado pequeña el avance en Portafolio 2 y nos vemos en una siguiente exposición. Gracias, profesora, y nos vemos. Adiós.